Bienvenidos a esta nueva videoclase que se trata de las aplicaciones de la integral definida. Vamos a desarrollar el tema de cálculo de áreas. E iniciamos este tema mediante el siguiente problema. Fábrica de llantas El Rápido. Un fabricante de neumáticos estima que los mayoristas demandarán al mes Q miles de neumáticos radiales, cuando el precio es P y está determinado mediante una función que es cuadrática dado en dólares por neumático. Y el mismo número de neumáticos se ofertarán cuando el precio es de, tenemos aquí otra función cuadrática, 0,1 Q cuadrado más Q más 50. También dado en dólares por neumático. Tenemos algunas preguntas. La primera es calcular el precio de equilibrio, así como la cantidad ofertada y la demanda a ese precio. ¿Qué debemos hacer para ello? Para poder calcular el precio y la cantidad ofertada y demandada, debemos de igualar, ¿verdad? Igualar estas dos funciones. En la parte B, nos están pidiendo calcular el excedente de los consumidores y el de los productores en el precio de equilibrio. ¿Qué quiere decir ello? Quiere decir que al término de esta videoclase, tú estarás en condiciones de dar respuesta a este problema. Ahora vamos a dar paso al temario de esta videoclase. Vamos a trabajar área bajo la curva. Vamos a definir y vamos a realizar algunos ejemplos y área entre dos o más curvas. También vamos a definir y vamos a dar algunos ejemplos. Así que iniciamos este tema con el cálculo de área. Tenemos una función f continua en un intervalo cerrado a, b. Entonces definimos el área A limitada por la gráfica de la función f en un intervalo i, es decir, de A hasta B, y el eje X. Entonces, el área está definida como la integral de A a B del valor absoluto de f de x diferencial de x. ¿Y por qué es valor absoluto? Vamos a tener dos casos, ¿verdad? El primer caso es el área bajo la curva cuando la función f de x es mayor o igual a 0. Y el área está definido como la integral de A a B, puesto que la función es positiva, pues calculamos la integral de A a B de dicha función. El otro caso es cuando la función es negativa, f de x es menor que 0. Cuando f de x es menor que 0, hablamos del área sobre la curva y le anteponemos el signo negativo. Es decir, su área será igual a menos la integral de A hacia B de f de x diferencial de x. Veamos a continuación algunos ejemplos. Vamos a calcular el área limitada por la gráfica de la función x al cubo, la función cúbica, y el eje x en el intervalo de menos 2 a 1. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Debemos de determinar las intersecciones con el eje x. Por tanto, igualamos a 0 nuestra función. Igualamos a 0, es decir, x cubo es 0, por tanto, x es 0. Y este 0 pertenece a nuestro intervalo con el que estamos trabajando. Entonces, ¿qué quiere decir ello? Quiere decir que el área se va a calcular mediante dos integrales. ¿Qué quiere decir ello? Veamos a continuación. Tenemos entonces que el área será de menos 2 a 0 y de 0 a 1.
¿De quién? De la función x al cubo. Ahora, aquí hay que determinar quién tiene el signo positivo y quién tendrá el signo negativo. Una forma práctica es tomar o dar un valor dentro de este intervalo. En este caso vamos a dar el -1 y reemplazamos en nuestra función y decimos -1 al cubo es -1, es menor que 0. Entonces significa que la gráfica está por debajo del eje X. Esto quiere decir que anteponemos el signo negativo. Ahora, entre 1 y 0 o entre 0 y 1, del menor al mayor. Entonces decimos entre 0 y 1, ¿qué valor podemos considerar? Consideramos el 1/2, entonces sería 1/2 al cubo es 1/8, es positivo, por lo tanto el signo es más. De esta manera vamos a calcular el área de la función x al cubo en este intervalo, de -2 a 1. Entonces aquí integrando tenemos x a la cuarta entre 4, evaluada de -2 a 0, bajamos el signo negativo, aquí bajamos el signo positivo, integramos, la integral es la misma, pero la evaluación será de 0 a 1. Reemplazamos aquí por el teorema de Barrow y tenemos que el área es igual a 17/4. ¿Qué quiere decir ello? Fíjate, si graficamos, estamos calculando el área de lo que se encuentra de azul. Y pues podemos aquí visualizar que efectivamente teníamos que hallar la integral de -2 a 0 y de 0 a 1. De -2 a 0, como está sobre la curva, se le antepone el signo negativo y aquí el área bajo la curva es positiva. Veamos a continuación un segundo ejemplo. Tenemos en este caso ya una función cuadrática y el eje X, vamos a calcular su área en el intervalo de -2 a 2. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Siempre calcular las intersecciones con el eje X. Y tenemos, igualamos a 0, f de x, resolvemos, factorizamos x, tenemos aquí 0 o x menos 2. Muy bien, entonces, ¿qué quiere decir? 0 está en el intervalo, sí, ¿verdad? Y -2 se encuentra en un extremo. Entonces quiere decir que voy a particionar mi integral de -2 a 0 y de 0 a 2. ¿Quién tendrá signo positivo y quién tendrá signo negativo? Ya sabemos, analizamos aquí, ¿verdad? Vamos a analizar un punto que se encuentre dentro de ese intervalo, es decir, de -2 a 0, y acá este punto sería el -1. El -1 reemplazamos acá al cuadrado más 2 por -1, esto es -1, es decir, es menor que 0. Como la función, ¿verdad?, es negativa, le anteponemos el signo negativo. Y acá reemplazamos entre 0 y 2 el 1 y notamos que es positiva. Por lo tanto, su signo acá le anteponemos el signo positivo. Y realizamos la integral, ¿verdad? Integramos acá x al cubo entre 3, 2x cuadrado entre 2, que es x cuadrado. Ahora vamos a evaluar de -2 a 0 y de 0 a 2 en cada una de las integrales, obteniendo que su integral es 8. Graficando, nótese el área, ¿verdad?, que estamos calculando. Bien, ahora sí vamos a trabajar el área entre dos curvas. El área entre dos curvas, pues vamos a definirlo mediante el siguiente teorema. Si f y g son funciones continuas en a, b, en el intervalo a, b, tales que para todo x que pertenece a este intervalo y f de x es mayor o igual a g de x, entonces el área de la región limitada por las gráficas de las funciones f y g, las rectas verticales x igual a a y x igual a b, está dado mediante esta integral. Entonces el área entre dos curvas será igual a la integral del intervalo de a hacia b,
¿De quién? De la función que se encuentra en la parte superior menos la función que se encuentra en la parte inferior. Entonces, decimos o definimos el área entre dos curvas, sería la integral de AB de f de x menos g de x. Veamos rápidamente un siguiente ejemplo. Vamos a calcular el área de estas dos funciones. La función f de x será x cubo y la función g, x. Calculamos las intersecciones y ¿cómo lo vamos a hacer? Igualando estas dos funciones. Igualando entonces las funciones tenemos x cubo igual a x. Si nosotros simplificamos las x estaríamos pues obviando algunas soluciones. Entonces la forma correcta de solucionar esta ecuación es pasar todo a un solo miembro. Paso todo a un solo miembro, factorizo x y tendría x por x cuadrado menos 1. Esto es una diferencia de cuadrados, tendríamos x por x menos 1 por x más 1. Igualando a 0 cada uno de los factores, tenemos x0, x1 y x menos 1. Cuando x es 0, reemplazo cualquiera de mis dos funciones. Esta es la más sencilla. Cuando es 0, pues será 0. Entonces, el punto de intersección es el 0,0, uno de los puntos, ¿verdad? Cuando x es 1, reemplazo será 1. Entonces, otro punto de intersección sería el 1,1. Y cuando es menos 1, cuando esto igual a 0, sería x menos 1. Cuando es menos 1, también y es menos 1. Por lo tanto, otro punto sería el menos 1, menos 1. Grafico la función cúbica que justamente pasa por esos tres puntos y la recta que también va a pasar por esos tres puntos de intersección. Quiere decir que voy a calcular el área de estas regiones. Por tanto, vamos a tener la integral de menos 1 a 0 y luego de 0 a 1. Veamos, de menos 1 a 0 será, primero tenemos la cúbica, se encuentra en el borde superior, menos la recta, puesto que se encuentra en el borde inferior, más, primero está la recta, de 0 a 1, primero está la recta, y luego está la cúbica. Entonces será la recta menos la cúbica. Integrando entonces tendremos x a la cuarta entre 4 menos x cuadrado entre 2. Similarmente aquí también, ¿verdad? Y reemplazando, obtenemos que la integral es 1 medio. ¿Qué quiere decir? Que el área limitada por la curva x al cubo y x es 1 medio. Ahora ya estamos en condiciones de resolver el siguiente problema. Tenemos que un fabricante de neumáticos estima que los mayoristas demandarán Q miles de neumáticos radiales. Tenemos aquí la función, esta es la función demanda y esta es la función oferta. Nos piden calcular el precio de equilibrio, el excedente del consumidor y del productor. Veamos a continuación una pequeña teoría referente al excedente del consumidor y productor. La evaluación del equilibrio de mercado. En esta gráfica se muestra de color celeste el excedente del consumidor y también tenemos el excedente del productor. Entonces, tenemos aquí que el excedente del consumidor nos está representando la cantidad de dinero que algunas personas pueden pagar a un precio por encima del precio de equilibrio, puesto que aquí es el precio de equilibrio, ¿verdad? Entonces, hay algunas personas que están dispuestas a pagar por encima del precio de equilibrio. Esto quiere decir que vendría a ser un ahorro para el consumidor. Y el área que se encuentra entre el precio de equilibrio y la función oferta, pues mide la ganancia del vendedor por participar de un mercado. Ahora sí, estamos en condición
de resolver nuestro problema. ¿Qué es lo primero que debíamos hacer? Pues debemos de encontrar este punto de equilibrio. Debemos de encontrar la cantidad de equilibrio y el precio de equilibrio. Veamos. ¿Cómo lo vamos a calcular? Igualando la función oferta con la función demanda. Igualamos y como es cuadrática, todo pasa a un solo miembro. Resolvemos esta ecuación cuadrática, multiplicamos a todo para poder pues evitar trabajar con decimales y por aspa simple tenemos que Q es menos 17 o Q es 2. Claramente podemos ver que el negativo lo vamos a despreciar ya que Q representa para nosotros la cantidad. Quiere decir que Q es 12. Por tanto, la cantidad de equilibrio es 12 y el precio reemplazamos en cualquiera de las dos ecuaciones para obtener que el precio de equilibrio es 76,40. Entonces, veamos nuestra gráfica. Tenemos aquí la función oferta y la función demanda. Este punto es el punto de equilibrio. El punto de equilibrio es el punto 12,76,4. Muy bien, entonces ahora lo que nosotros vamos a determinar, vamos a calcular el excedente del consumidor y el excedente del productor. El excedente del consumidor entonces estará dado por la integral de 0 a la cantidad de equilibrio, en este caso es 12, ¿de quién? De la función demanda menos el precio de equilibrio, que es 76,4. Realizando entonces la integral, aquí integramos, reemplazamos en el punto 12 y obtenemos que el excedente del consumidor será 115,2. ¿Qué interpretación le podemos dar a este resultado? Pues interpretamos de la siguiente manera: que los consumidores de neumáticos podrán comprar 12.000 neumáticos a un precio unitario de 76,4, pero van a existir otros N consumidores que estarán en condiciones de comprar a un precio mayor. Por tanto, ese ahorro o el excedente de los consumidores estará dado por 115,20. Y el excedente del productor vendría a ser esta área que está de color amarillo, viene a estar dado por la integral de 0 a la cantidad de equilibrio, que es 12, de el precio de equilibrio menos la función oferta. Integrando entonces tenemos que el excedente del productor es 187,2. ¿Qué interpretación le podemos dar? Pues la siguiente interpretación: que todos los productores ofrecen sus neumáticos a este precio de equilibrio, a 76,40, pero hay otros N productores que lo ofrecen a un precio menor que él, ¿no? Aquí podemos ver que lo van a ofrecer a un precio menor que él. Por tanto, ese excedente de esos productores es de 187,2. Muy bien, muchas gracias y no se olviden en nuestra siguiente videoclase en el canal Tu Ciencia.